Muy, pero muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga muy ricamente en esta mañana. Gracias a Dios por un día más de vida. Esta semana que recién va comenzando con este segundo día de la semana. Y espero que en todas sus congregaciones, todas sus diferentes iglesias hayan pasado un domingo bendecido, un domingo de parte de Dios en sus vidas espirituales, que Dios haya hablado a cada uno de ustedes a través de sus pastores, de sus líderes, de las personas, ¿verdad?, que comparten la palabra de Dios en sus congregaciones. Nunca dejen de orar por sus congregaciones, por sus iglesias, por sus pastores, por los hermanos de la iglesia. Día con día, mis amados hermanos, hay diferentes pruebas, diferentes luchas, diferentes tribulaciones. Nunca dejen de orar por su iglesia, por sus pastores, por cada hermano que está dentro del lugar donde Dios les ha llevado a congregarse. Amén. Y bueno, en esta mañana vamos a esperar que sea las 9 en punto de la mañana para que los demás hermanos, ¿verdad?, también tengan oportunidad de conectarse. Gloria a Dios. Para empezar con esta segunda parte de este devocional, de este mensaje que el Señor puso en mi corazón. Y créanme que me ha parecido sumamente importante. Por eso decidí también compartirlo por medio de estas redes sociales, por medio del programa La Palabra de Dios para Todos, de nuestra iglesia Comunidad Cristiana Fuego Nuevo. Amén, Iglesia de Fuego en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, nos vamos a disponer a continuar con esta segunda parte del devocional. La primera parte nos quedamos en Filipenses 1, del 15 al 18, ya le dimos lectura, y seguimos viendo, mi amado hermano, cómo orar para que nuestras peticiones sean escuchadas por Dios, cómo orar para que cada una de nuestras peticiones puedan ser escuchadas y puedan ser agradables delante de Dios. Por principio de cuentas vimos, mis amados hermanos, que es algo inverosímil y sería algo totalmente absurdo que Dios pudiera contestar una petición si no es la voluntad de Dios. Eso, mi amado hermano, nunca va a suceder. Nada más lejos de la realidad. Si lo que nosotros estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios, créame que nunca va a llegar la respuesta a su vida. Amén. Y bueno, nos quedamos en este devocional, en esta primera parte, viendo, ¿verdad?, que nosotros cuando tenemos una relación especial, una relación personal con Dios, una relación continua con Dios, amén, nosotros podemos obtener esa respuesta de parte de Dios. Pero cuando una persona comienza a alejarse de Dios, cuando una persona comienza a enfriarse espiritualmente, a alejarse del propósito de Dios para su vida, mi amado hermano, lo primero que dejamos de hacer es orar. Lo primero que una persona deja de hacer cuando se está alejando de Dios es orar. Ya no ora, mi amado hermano. Esa persona puede cantar, esa persona puede danzar, esa persona puede predicar, puede enseñar inclusive, aún hasta predicar, mi amado hermano, cuando una persona se ha apartado de Dios, inclusive sin estar bien con Dios. Y no digo que está bien hacerlo, pero podría hacerlo. Es decir, algunos lo hacen, y no es que esté bien hacerlo, pero lo hacen, desafortunadamente. Pero definitivamente usted, mi amado hermano, y yo, no podemos orar si no estamos bien delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas, mis amados hermanos, las hacemos directamente con el hombre.
el predicar, el enseñar, el danzar, el cantar, lo hacemos de hombre a hombre, lo hacemos de persona a persona, vaya. Pero la oración va directamente involucrada con el Señor. La oración, mi amado hermano, si usted no está bien delante de Dios, si usted no tiene santidad, mi amado hermano, en su vida, ¿sí?, usted no va a ser escuchado por Dios. Y francamente, esa es la razón por la cual muchos no oran, porque saben la condición espiritual en la que se encuentran, saben que no pueden engañar a Dios, saben que si no dejan su pecado, sus oraciones no van a ser escuchadas, saben que si no se apartan del mal, sus oraciones no van a ser contestadas, saben que si no piden perdón y que si no se arrepienten, no pueden ser escuchados, sus oraciones no van a ser escuchadas. Es por eso, mi amado hermano, que no pueden orar o no quieren orar por la relación falsa, por así decirlo, por la relación deteriorada, está mejor esa palabra, por la oración deteriorada, por la relación deteriorada que tienen con Dios. Lo primero que alguien deja de hacer cuando se ha alejado de Dios es orar. Pueden seguir predicando, pueden seguir testificando, pueden seguir cantando, danzando, pero no orando. Porque si su corazón no está bien delante de Dios, no querrán ver a Dios cara a cara, no querrán delante de Dios exponer su pecado, mi amado hermano. Es decir, sus pecados muchas veces agobian a las personas porque saben que no se pueden presentar delante de Dios en esa condición. Y muchas veces solamente eso es un engaño, mi amado hermano, inclusive de nuestra mente, de nuestra carne. Ya no culpemos al enemigo, ya no culpemos a Satanás de todas las cosas que nos pasan, mi amado hermano, porque desafortunadamente muchas cosas malas de las que nos pasan en nuestras vidas son consecuencia de malas decisiones, son consecuencia de no haber tomado, mi amado hermano, una decisión adecuada. Y muchas veces estamos culpando al diablo, estamos culpando al vecino, a nuestros esposos, a nuestras relaciones, a nuestros amigos, al pastor, al hermano de la iglesia, al líder, al ujier. A todos culpamos, menos nosotros queremos adoptar la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Yo le voy a decir una cosa en esta mañana. Cuénteme de su vida de oración y yo le diré cómo está su relación con Dios. Si usted tiene una vida de oración, mi amado hermano, continua, específica, que continuamente usted está orando para con Dios, su relación con Dios va a estar intacta, mi amado hermano. Cuando alguien apostata de la fe, no necesariamente deja de predicar o de servir o de enseñar, como ya lo dijimos anteriormente, pero sí deja de orar, porque repito, esto es algo que tiene relación directamente con Dios. Y a Dios, mi amado hermano, no lo podemos engañar. Y hablo de una vida de oración, de una relación con Dios, no solamente el balbucear algunas palabras ya premeditadas, no el balbucear algunas palabras ya memorizadas. Lo que yo estoy hablando de una vida de oración, mi querido hermano y amigo, es lo que en realidad usted es delante de Dios. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos y mucho menos podemos engañar a Dios. Nosotros sabemos perfectamente la condición y la relación espiritual con la que tenemos con nuestro Dios. La oración va más allá de tener unas frases ya memorizadas en su mente, y esto pues muchas veces lo hacemos en reuniones o lugares donde nos invitan quizás a predicar o a compartir una palabra, o en reuniones de oración quizás. Pero esta relación de orar, esta relación personal de orar usted para con Dios, mi amado hermano, va mucho más allá de tener ya un estereotipo, un esquema, por así decirlo, de una oración prefabricada.
Y no lo culpo, en ocasiones yo también he tenido que usar ese esquema para orar en algunos lugares, en algunas reuniones de oración donde me invitan a orar por determinado cierta cuestión, ¿sí? Pero lo que yo le estoy hablando es una vida de oración personal, usted con Dios. Usted, mi amado hermano, no puede orar de la misma forma que ora en la iglesia. Usted no debe de orar de la misma forma que ora en la iglesia. Porque en la iglesia, bueno, pues quizás por la gente, por los hermanos que están alrededor, porque estamos orando, ¿verdad? Pudieran llegar a escuchar lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, o los pecados que estamos confesando delante de Dios. Pero eso, como dice la palabra de Dios, tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y delante de Dios en secreto habla con el Señor. Ese es el tipo de oración, mi amado hermano, al que me estoy refiriendo. Ese es el tipo de relación con Dios que me estoy refiriendo. A eso es lo que estoy hablando, mis amados hermanos. Hablar con Dios, entregarnos directamente con Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos falsificar o engañar, ya que es algo que va directamente con Dios. Y va de ida y de vuelta. Usted ora al Señor y el Señor tiene que responder. Usted pide al Señor y el Señor tiene que responder. Usted clama al Señor y el Señor le tiene que responder. Si es que usted está bien delante de la presencia del Señor. Cuando usted ora y Dios responde, si es que usted está bien con Dios, mis amados hermanos. Tenemos que entender realmente la relación que debemos de tener con Dios, una relación personal, una relación específica con Dios. Y yo creo que todos tenemos este tipo de oraciones, mi amado hermano, este tipo de oraciones, por así decirlo, prefabricadas. Alguien que nos pide que oremos por algo, tenemos ya alguna oración preestablecida, una oración para cumplir con el compromiso. Pero yo le estoy hablando, mi amado hermano, de una relación íntima con Dios, en oración. La parte más importante de su vida de oración no es el tiempo que usted esté pasando en oración con Dios. La parte más importante de su vida de oración es la condición en la que usted se encuentra delante de Dios. Y quiero que anote un par de versículos, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana, para que usted los estudie, y vea, ¿verdad?, a través de estos versículos lo que estamos hablando. Santiago 5:16, Salmo 66:18 y Primera de Juan 3:22. Repito, Santiago 5:16, Salmo 66:18 y Primera de Juan 3:22. Lea estos versículos, mis amados hermanos, en su casa, léalos, estúdielos, escudriñelos, analícelos, amén, medite en la palabra del Señor y para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, lo que realmente es una relación con Dios. Ahora, si usted no guarda los mandamientos de Dios y en su corazón todavía hay iniquidad, como dice en el Salmo 66:18, no espere que sus oraciones sean contestadas por Dios. La respuesta de Dios, las contestaciones de Dios no son para los rebeldes, no son para las personas que andan fuera de la voluntad del Señor. Las oraciones, mi amado hermano, las contestaciones de parte de Dios son para aquellos que caminan conforme a su voluntad, son para aquellos que caminan en obediencia y en rectitud, Amén. Ahora vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a estar desarrollando prácticamente todo el cuerpo del mensaje, del estudio, mis amados hermanos, en estos versículos. San Juan 15, del 1 al 7. Y vamos a estar viendo 3 principios para que su oración, cualquier oración que usted haga, sea contestada, y para que usted tenga y sepa
hacerlo de una manera correcta. San Juan 15, del 1 al 7, dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero a la que produzca fruto la podará para que produzca mucho fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas o el pámpano, dicen otras versiones. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca que recogen y lanzan al fuego para que se queme. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir, lo tendrán. Vamos a ver 3 principios, mis amados hermanos, para que su oración sea contestada de parte de Dios y que usted tenga y sepa hacerlo de una manera correcta. Primer principio: permanecer en Cristo Jesús, que es la vid verdadera. Lo acabamos de ver en Juan 15, del 1 al 7. Debemos de permanecer en Cristo. Usted tiene que permanecer en Dios si quiere que sus oraciones sean contestadas. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir, lo tendrán. Nosotros, mis amados hermanos, debemos de ser a Jesucristo lo que el pámpano es a la rama, lo que el pámpano, es a la vid, lo que la rama es a la vid. Nosotros debemos de ser a Jesucristo lo que el pámpano es a la vid. Amén. El pámpano, mi amado hermano, tiene que aceptar el propósito de la vid para su vida, para su existencia, para su desarrollo. Fíjense en el versículo 4: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Así que, ¿cuál es el propósito, mi amado hermano, del pámpano? ¿Cuál es el propósito de la rama? Llevar fruto. Llevar fruto, ese es el propósito de nuestras vidas, de permanecer en Cristo Jesús. El propósito, mi amado hermano, de permanecer en Cristo Jesús no es una casa, no es un carro, no son cosas materiales, que Dios te las va a ir dando por añadidura, porque Dios conoce la necesidad que hay en tu vida, la necesidad que hay del sustento, la necesidad que hay, mi amado hermano, de que pagues tus deudas, de que pagues tus cuentas. Dios te las va a dar. Dios te va a dar esas añadiduras en tu vida. Pero desafortunadamente muchas veces buscamos primero la añadidura antes que el reino de Dios y su justicia, como dice su palabra. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios para así aprender a llevar fruto. Ahora, si usted no lleva fruto, si nosotros no llevamos fruto por medio de la vid, somos pámpanos que no estamos sirviendo. Somos pámpanos inservibles. Si alguien le regala una canasta, mi amado hermano y amigo, una canasta llena de frutas con plátanos, peras, manzanas, uvas, fresas, las frutas que a usted le agraden, pero en medio de esas frutas que están ricas y deliciosas vienen ramas secas, pámpanos secos, sin el fruto. ¿Qué va a hacer con esas ramas? ¿Las va a chupar? ¿Las va a masticar? ¿Las va a oler? Usted puede degustar de cada uno de los frutos que vienen dentro de la canasta, pero ¿qué va a hacer con esa rama seca? No sirve. Es una rama inservible porque no ha llevado el fruto, porque no ha tenido el fruto de la vid. Entonces no podemos hacer nada con esas
ramas, mis amados hermanos. Tenemos que entender cuál es el propósito de nuestras vidas de permanecer en Cristo Jesús. La razón de ser de los pámpanos es la vid. San Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, si es que permanecemos en Él, si es que estamos llevando fruto, todo, mi amado hermano, será dado. ¿Usted alguna vez le ha orado a Dios que lo sane y lo ha sanado? Si es así, gloria a Dios. Pero ¿ha sido alguna ocasión al revés? ¿Que usted le ha pedido a Dios que lo sane y no lo ha sanado? Es decir, ¿usted ha orado a Dios que lo sane de algo y no lo ha hecho? Bueno, pues hay varias respuestas para ello. Escuche con atención. ¿Por qué debo darte salud, dice el Señor, o diría el Señor, para que sigas sirviendo al diablo? ¿Por qué por qué debo de sanarte si no estás llevando fruto? Si no estás siendo conforme a mi voluntad, conforme a mi corazón. ¿Por qué debo de sanarte si con tu vida le sigues sirviendo al diablo? ¿Por qué la vid debe de darle vida al pámpano si el pámpano no lleva fruto? ¿Por qué Dios debe bendecirle con una buena salud si en usted no está llevando fruto? Si el propósito de su vida, si el propósito de su oración debería de ser que Dios sea glorificado. La respuesta del fruto, mi amado hermano, es la oración como resultado de un pámpano saludable. La respuesta a su oración es el resultado de su vida delante de Dios como un pámpano saludable. San Juan 15:8. Y en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. En esto es glorificado el Señor, en que llevemos mucho fruto y que seamos y que sea glorificado el Padre. Esa es la razón de ser de la oración, mi amado hermano. Que Dios sea glorificado a través de nuestra oración. No es para que usted sea glorificado, no es para que usted sea bendecido, que vuelvo y repito, eso ya es una añadidura. El significado de la oración es que Dios sea bendecido. ¿Es su vida una vida que glorifica a Dios? Le pregunto en esta mañana. Y si es que su vida no glorifica a Dios en todo lo que estamos haciendo, entonces ¿por qué Dios tendría que contestar sus oraciones? Así de simple. Si su vida no está siendo agradable delante de Dios, ¿por qué Dios entonces tendría que contestar sus oraciones, mis amados hermanos? El fruto, escuche bien, el fruto no es responsabilidad del pámpano. Es decir, el fruto no lo damos por nosotros mismos. El fruto proviene de Dios. Y si nosotros no permanecemos en Dios, ¿cómo es que entonces vamos a dar fruto? No podemos dar fruto por nosotros mismos, porque los frutos, mi amado hermano, no es una buena casa, no es un buen carro, no es una iglesia repleta de gente. Los frutos es gozo, paz, mansedumbre, templanza, amor. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. El fruto, mi amado hermano, no es responsabilidad de nosotros, es resultado de permanecer en Dios. El fruto proviene de Dios. La responsabilidad del pámpano es permanecer en la vid. La responsabilidad de nosotros es permanecer en Dios, porque la vid es quien da el fruto en nosotros. Nosotros no podemos ser apacibles, amorosos,
con mansedumbre, con templanza, si no tenemos a Dios en nuestro corazón? Es prácticamente imposible, mi amado hermano, porque la maldad, el pecado abunda en el ser humano. Amén. Segundo principio, carácter. Debemos de tener un carácter adecuado delante de Dios, un carácter apacible, un carácter bueno delante de la presencia de Dios, mi amado hermano. Un carácter que le agrade al Señor, un carácter que sea conforme a su corazón. Fíjese bien. Segundo principio, carácter. San Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir lo tendrán. ¿Cómo vamos a desarrollar un carácter adecuado, una vida santa delante de Dios? Permaneciendo a Dios. ¿Le parecería correcto pedirle a Dios que lo bendiga financieramente cuando usted no tiene la intención o jamás ha tenido la intención o un interés alguna por bendecir a su iglesia por medio de ese resultado financiero en usted? ¿Le parecería sensato orar por salud cuando su cuerpo lo ha dedicado para sus propios placeres y no para ser la morada del Espíritu Santo? Ahí vemos, mi amado hermano, porque muchas veces no obtenemos la respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. Si somos como pámpanos, no estamos dispuestos a llevar el fruto, ¿por qué Dios tendría que darnos sus bendiciones si no estamos dispuestos a llevar ese fruto a los demás? Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir lo tendrán. Si usted todavía no es o no ha querido ser un pámpano en la vid, le invito, mi amado hermano, a orar delante de la presencia del Señor para que sea conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, aquí yo escribí una breve oración que puede ser más o menos así: Señor Jesús, yo quiero ser un pámpano en ti y llevar mucho fruto a los demás, conforme a tu perfecta voluntad. Pero antes, Señor, limpia mis pecados, sana mi corazón y salva mi alma, y hazme de la clase de persona que tú quieras que sea. Dios nos ha dado los estatutos, mis amados hermanos, las directrices de cómo caminar conforme a la voluntad del Señor. No ore por nada, escuche bien, no ore por nada en lo que no esté dispuesto a aceptar que Dios lo haga por medio de usted. ¿Sí me entendió? Si usted le ora por algo a Dios, ¿sí?, muy probablemente Dios lo va a usar a usted para que ese propósito sea cumplido. No ore por nada en lo que no esté dispuesto a aceptar que Dios lo haga por medio de usted. No estoy diciendo que Dios lo hará siempre por su intermedio o por usted. Si lo que pide no va de acuerdo a la voluntad de Dios, le puedo asegurar, conforme a la autoridad de la palabra de Dios, mi amado hermano, que Él no lo hará. No importa cuánto ore, no importa cuánto ayune, no importa cuánto tiempo usted esté pasando con el Señor en oración, si esa no es la voluntad de Dios, no importa que usted se postre en el suelo, rasgue sus vestiduras, llene de silicio su cabeza de cenizas, no importa, si no es la voluntad de Dios, el Señor no va a responder esa oración si no es conforme a su voluntad. El Señor no lo va a hacer. No lo va a hacer, amado hermano. Tenemos que aprender a caminar conforme a la voluntad del Señor. Tener un carácter adecuado, una santidad agradable delante de Dios. Una relación personal con Dios, para de esa forma el Señor pueda escuchar y responder nuestras oraciones. Hasta aquí nos quedamos, mi amado hermano, en esta ocasión, y el próximo martes tendremos la tercera parte ya para terminar este estudio de cómo orar por tus peticiones a Dios. Pero yo creo que a través del Espíritu y de lo que hemos estado viendo, ya más o menos usted se ha dado cuenta por dónde va la cosa. Tener santidad, caminar en obediencia a Dios, en rectitud, para que sus oraciones sean contestadas. Muchas gracias a todos por vernos. Bendiciones.
Saludos a todos los que nos siguen en esta transmisión. Gracias por vernos, gracias por compartir los videos. Como siempre les digo, compartan estos videos para que la palabra de Dios sea para todos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de usted, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, y le rogamos, mi Dios, que tenga bien escuchar nuestra oración. Ponemos en sus manos este día, Señor, nuestras vidas, así como la de cada uno de nuestros seres queridos. Padre, le rogamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que sea usted obrando en nuestras vidas, en esta mañana, en esta semana que va comenzando recién, Señor, y que su gracia y su misericordia, Señor, nos acompañe a donde quiera que vayamos. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, ponemos en sus manos nuestras vidas, que sea conforme a su voluntad, mi Dios, y que sea usted obrando en cada uno de nosotros. Todo esto se lo rogamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor, mis amados hermanos, esté con cada uno de ustedes. Mediten en este devocional, estudien estos versículos de San Juan 15, del 1 al 7. Medítenlos, estúdienlos, memorícenlos y estemos a cuentas con el Señor. Muchas gracias a todos. Compartan estos videos, compártanos en sus redes sociales, en WhatsApp, en las redes sociales que tengan, mis amados hermanos, para que la palabra de Dios sea para todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí al pendiente. Bendiciones y saludos.